En un pequeño pueblo llamado Villanueva del Río, en la provincia de Córdoba, vivía Carmen, una mujer de 38 años, elegante y de porte distinguido, con un aire de misterio que hacía que muchas miradas se posaran en ella. Esa noche, mientras dormía en su habitación, la tranquilidad se vio interrumpida por un ruido a su lado. Abrió los ojos sobresaltada y vio a su hijo, Álvaro, de 21 años, junto a ella. Carmen se levantó rápidamente, con el corazón acelerado, y le preguntó con voz temblorosa: «Pero tú, Álvaro, ¿cómo has entrado aquí? ¿Qué haces en mi habitación? ¿No sabes que esto no es un hotel para huéspedes sorpresa?» Él bajó la mirada y, con un tono tímido y un poco nervioso, le respondió: «Perdóname, mamá. Es que quería probar algo». Carmen frunció el ceño, desconcertada. «¿Probar qué? ¿Qué es lo que has visto?» «No te voy a mentir, mamá», dijo Álvaro con sinceridad. «Todos los días os escucho a ti y a papá cuando estáis en vuestra habitación. Pero una vez, cuando no os disteis cuenta, abrí la puerta un poquito con la llave y os vi, bueno, ya sabes, haciendo cosas de adultos. Y eso me despertó la curiosidad. Quería saber qué se siente». Carmen se quedó helada y, sin poder evitarlo, soltó una mezcla de risa nerviosa y reproche. «¿Y para eso tenías que venir a mi habitación? ¿No hay otro sitio en la casa, o prefieres que te ponga un cartel de prohibido entrar? Que no somos un reality show, Álvaro». Él sonrió con un dejo de imprudencia y añadió: «Después de lo que vi, me siento seguro de que soy mejor que papá en eso. No sé cómo explicarlo, pero lo sé». «¿Y cómo has llegado a esa conclusión, genio?», replicó Carmen, medio incrédula, medio divertida. «Es que lo sé», insistió él, y punto. Carmen suspiró, lo mandó a su habitación sin más explicaciones, y se quedó pensativa toda la noche, sin poder dormir. La imagen de su hijo, con esa mezcla de inocencia y descaro, le daba vueltas en la cabeza como un torbellino. ¿Era posible que su hijo creyera que podía superar a su padre en algo así? ¿De dónde le venía esa seguridad? La mente de Carmen no encontraba respuesta. Al amanecer, aún sentada en la cama, Carmen decidió que debía mantener un ojo más vigilante sobre Álvaro. Era evidente que algo estaba cambiando en él, algo que ella no comprendía del todo. Su esposo, Manuel, trabajaba en turnos nocturnos en una fábrica cercana, por lo que solía llegar a casa justo antes del mediodía. Carmen aprovechaba para cuidar la casa y mantener su figura impecable. Esa mañana, Manuel llegó cansado y encontró a Carmen todavía algo somnolienta. «¿No te vas a la cama, cariño?», preguntó él, sorprendido al verla tan cansada. «No, solo que no he podido dormir bien», respondió ella. «No es nada, solo un poco de insomnio». Después de desayunar, Carmen se dirigió a la cocina, donde Álvaro estaba en la sala viendo la televisión. De repente, Manuel entró en la casa y, sin decir palabra, fue directo a su habitación. Carmen notó que su hijo estaba inquieto y, cuando quiso ir al baño, lo vio entrar apresuradamente en su habitación. «¿Qué pasa, Álvaro?», le preguntó con cierto recelo. «Nada, mamá, no es nada», respondió él, evitando su mirada, pero Carmen sabía que algo no estaba bien. Cada vez estaba más segura de que Álvaro seguía espiando y escuchando lo que no debía. Decidió entonces ponerle un poco de presión para ver qué quería realmente. «Mira, Álvaro», le dijo, «si sigues con esas tonterías, vas a acabar perdiéndote en tu propia curiosidad. ¿No crees que es hora de que pienses en algo serio? Ya tienes 21 años, ¿por qué no piensas en casarte? Eso podría ayudarte a centrarte». Álvaro frunció el ceño, molesto. «No quiero casarme, mamá. No necesito eso ahora». «¿Y por qué no?», insistió Carmen. «¿Quieres seguir igual que ahora, sin rumbo? Si le dices a tu padre, seguro que no te hará la vida fácil». Él bajó la cabeza y murmuró: «Ya he dejado esas cosas. No quiero que papá se entere». Carmen quiso creerle, pero los días pasaron y ella seguía cansada, con sueño constante y sin fuerzas. Manuel empezó a sospechar y se enfadaba porque ella no hacía nada en casa, solo dormía. Un día, Carmen fue al médico, preocupada por su estado, y le realizaron análisis que revelaron algo inquietante. Había una cantidad anormal de sedantes en su cuerpo. «¿Sedantes?», preguntó Carmen, incrédula. «Pero yo no tomo nada». El doctor le explicó que los resultados no mentían y que debía investigar quién le estaba suministrando esas sustancias. En ese momento, Carmen recordó todo lo extraño que había sucedido, y una idea aterradora apareció en su mente.
y si Álvaro estaba involucrado. Cuando confrontó a su hijo con la prueba, Álvaro se quedó paralizado, bajó la cabeza y, sin poder mirarla, salió corriendo por la puerta, desapareciendo en la noche. Carmen, destrozada, no sabía qué hacer ni a dónde acudir. La casa estaba vacía, el silencio era insoportable, y su corazón, hecho trizas. ¿Dónde estaba su hijo? ¿Qué había pasado con ese joven que una vez fue su orgullo? La respuesta parecía estar en la oscuridad de la noche, y Carmen sabía que solo era el comienzo de un misterio que la llevaría al límite de su paciencia y de su amor maternal. La historia apenas comenzaba. Villanueva del Río amaneció con un aire denso aquella mañana, como si el sol, a pesar de su brillo, no pudiera disipar la sombra que se había instalado en la casa de Carmen. Ella estaba sentada en el salón, con un vestido de seda color vino que acariciaba sus curvas con elegancia, y unos zapatos de tacón bajo, cómodos para aguantar el día sin perder el estilo. Sus pendientes de plata rozaban suavemente su cuello al moverse, y aunque su semblante estaba marcado por el cansancio, no perdía ese aura de mujer fuerte y decidida. Manuel entró en la casa con el ceño fruncido y la mirada cargada de preocupación. No era habitual verlo tan inquieto. ¿Has sabido algo de Álvaro? Preguntó apenas cruzaron palabras. No, respondió Carmen con voz firme. Se fue sin decir a dónde y no ha vuelto. Manuel resopló, con una mezcla de frustración y miedo. Esto no puede seguir así, dijo. Si tu hijo está metido en problemas, tenemos que encontrarlo antes de que sea demasiado tarde. Carmen asintió, pero en su interior sentía que el verdadero problema no era solo que Álvaro estuviera desaparecido, sino que algo más profundo y oscuro se escondía detrás de sus actos. Recordaba con nitidez la última vez que lo vio, aquel joven con ojos brillantes pero llenos de secretos, incapaz de mirar a los ojos ni siquiera a su propia madre. Decidieron repartir tareas. Manuel saldría a buscar pistas por el pueblo y los alrededores, mientras que Carmen revisaría la habitación de Álvaro en busca de alguna señal. Con un suspiro, Carmen se dirigió a la habitación, donde los rayos del sol entraban tímidamente por las cortinas beige, iluminando un espacio que parecía congelado en el tiempo. La cama estaba hecha con cuidado, el escritorio ordenado y en una pequeña estantería, varios libros de psicología y biología mezclados con revistas de música y tecnología. Pero lo que más llamó la atención de Carmen fue una pequeña caja de madera oculta bajo el colchón. Con cuidado, la sacó y la abrió. Dentro encontró varios frascos con pastillas, algunas sin etiqueta, y un cuaderno donde Álvaro había escrito con una letra clara y precisa. Mientras leía, Carmen sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las notas hablaban de experimentos con sustancias, de pruebas para sentir más, para escapar de la realidad, y de un deseo obsesivo por entender y superar a su padre en todo, incluso en aquello que debería ser privado e íntimo. Álvaro había caído en un abismo del que parecía no poder salir. De repente, un ruido en la puerta la sobresaltó. Era su vecina, doña Pilar, una mujer mayor de mirada aguda y lengua afilada, que entró sin llamar. He oído lo del chaval, dijo con voz baja. No es la primera vez que lo veo rondando por el bar a altas horas, con gente que no me gusta nada. ¿Gente? Preguntó Carmen, alarmada. Sí, jóvenes de mala fama, con coches ruidosos y malas intenciones. No quiero meterme donde no me llaman, pero creo que Álvaro está mezclado con ellos. Carmen agradeció la información, aunque la preocupación se multiplicaba. ¿En qué había terminado su hijo? ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar? Mientras doña Pilar se marchaba, Carmen se quedó mirando la caja y el cuaderno, sintiendo que el tiempo se le escapaba de las manos. Al caer la tarde, Manuel regresó con las manos vacías y el ceño aún más fruncido. No he encontrado nada, dijo con voz áspera. Nadie sabe nada. Parece que Álvaro se ha desvanecido. Carmen le mostró lo que había descubierto, las pastillas, el cuaderno, y la información de doña Pilar. Manuel se quedó en silencio, mirando a su mujer con una mezcla de impotencia y miedo. Tenemos que hacer algo, dijo finalmente. No podemos perderlo para siempre. Aquella noche, mientras Villanueva del Río dormía, Carmen se sentó en la terraza con un vaso de vino y miró las estrellas. Sabía que el camino que tenía por delante era oscuro y peligroso, pero también que debía enfrentar sus miedos y sus secretos para salvar a su hijo. En la oscuridad, una figura observaba desde lejos, oculta entre las sombras. Sus ojos brillaban con una mezcla de desafío y misterio, y una sonrisa apenas perceptible se dibujaba en sus labios. La batalla apenas comenzaba,
¿Y nadie en Villanueva del Río estaba preparado para lo que vendría? ¿Quién era esa presencia? ¿Qué secretos guardaba? Y, sobre todo, ¿podría Carmen rescatar a Álvaro antes de que fuera demasiado tarde? El silencio de la noche guardaba la respuesta, mientras la tormenta se acercaba implacable. Los días siguientes en Villanueva del Río parecían arrastrarse con una lentitud agobiante, como si el tiempo mismo se negara a avanzar mientras Carmen y Manuel luchaban contra la incertidumbre que los devoraba. La casa, antes llena de risas y vida, se había convertido en un mausoleo de silencios y miradas perdidas. Carmen, con su elegante vestido azul marino que acentuaba su figura esbelta y tacones de charol que golpeaban suavemente el suelo de madera, recorría cada rincón buscando alguna pista. Sus pendientes de perlas, que siempre llevaba para sentirse fuerte, hoy parecían cargar el peso de un secreto insoportable. Una tarde, mientras revisaba el móvil de Álvaro, encontró mensajes inquietantes con un número desconocido. El remitente se hacía llamar el alfarero, un apodo que resonaba con ecos de misterio y peligro. Carmen sintió un sudor frío recorrer su espalda. ¿Quién era ese tal alfarero? ¿Qué vínculo tenía con su hijo? Al anochecer, decidió llamar a la policía local, dirigida por el inspector José Luis, un hombre de mediana edad con bigote y mirada cansada, acostumbrado a los pequeños dramas del pueblo, pero que ahora parecía tomarse el caso más en serio de lo habitual. Señora Martínez, dijo el inspector mientras revisaba los mensajes, le recomiendo que no intente contactar con esa persona. Podría poner en peligro a su hijo y a usted misma. Carmen asintió, aunque la desesperación le empujaba a querer ir más allá. Esa misma noche, decidió hacer algo que hasta ahora le había parecido impensable. Se disfrazó para pasar desapercibida y salió a buscar a Álvaro por los bares y callejones donde doña Pilar había dicho que lo había visto. Iba vestida con unos pantalones ajustados negros, una blusa de encaje que dejaba entrever su piel sin ser vulgar, y unos botines de tacón medio que le daban un aire desafiante. Su melena oscura caía en ondas suaves sobre sus hombros, y un delicado colgante de plata brillaba contra su piel. Mientras caminaba, se decía a sí misma, si me ve a alguien, que no se sorprenda. Ya soy la reina del disfraz de Halloween. En uno de los bares más oscuros del pueblo, un lugar llamado la Cueva del Lobo, Carmen vio a un grupo de jóvenes que parecían encajar con la descripción. Entre ellos, Álvaro, con una chaqueta de cuero y una expresión que mezclaba rebeldía y tristeza. La luz tenue del local iluminaba su rostro, mostrando unos ojos que parecían buscar algo, o a alguien. Carmen se acercó lentamente, tratando de no llamar la atención, pero Álvaro la vio y sus ojos se agrandaron en un instante. ¿Mamá?, susurró él, sorprendido. ¿Qué haces aquí? Ella le sonrió con tristeza. Buscándote, hijo. Porque nadie más lo hará si tú no quieres. Él bajó la mirada, y Carmen notó que en su mano había una pequeña bolsa con polvo blanco. ¿Qué es eso?, preguntó con voz firme. Álvaro dudó, pero luego confesó con un hilo de voz, es para evitar sentirme tan vacío. Para no pensar en nada. Para ser mejor que papá, como te dije. Carmen sintió que un nudo se formaba en su garganta. Con cuidado, le tomó la mano y le dijo, mi vida, nadie es mejor que nadie en estas cosas. Lo que importa es quién eres dentro, no lo que haces para aparentar. Pero si sigues así, te perderás para siempre. De repente, la puerta del bar se abrió de golpe y entró un hombre de aspecto rudo, con tatuajes visibles y una sonrisa siniestra. Sus ojos se posaron en Carmen y Álvaro con un brillo peligroso. ¿Buscando a alguien?, dijo con voz grave. Aquí no es lugar para madres curiosas. Carmen sintió un escalofrío, pero mantuvo la calma. Solo busco a mi hijo, respondió, firme. No quiero problemas. El hombre se acercó lentamente, como un lobo acechando a su presa. Álvaro se puso tenso, agarrando la mano de su madre con fuerza. Vamos, Álvaro, dijo el hombre. Tu madre no debería estar aquí. Carmen, sin perder un segundo, miró a su alrededor buscando ayuda, pero el bar estaba lleno de miradas esquivas. Entonces, con una rapidez inesperada para alguien de su edad y porte, dio un paso hacia adelante y dijo, si quieres llevártelo, tendrás que pasar por encima de mí. El hombre se detuvo, sorprendido por la valentía de Carmen. Por un momento, el tiempo pareció congelarse. Luego, con un gruñido, retrocedió y salió del bar, dejando tras de sí un aire tenso y pesado. Álvaro miró a su madre con admiración y un poco de miedo. Gracias, mamá, susurró. Esa noche, mientras caminaban juntos hacia casa, Carmen sintió que la batalla apenas comenzaba, y que el verdadero enemigo no estaba fuera,
sino dentro de su propio hogar y de la mente de su hijo. Sin embargo, una pregunta latía en su mente: ¿quién era realmente el alfarero y qué oscuros planes tenía para Álvaro? En la penumbra de un callejón cercano, una sombra observaba la escena con interés, y, al desaparecer entre la niebla, susurró: «Esto apenas comienza, Carmen. No sabes en qué te has metido». El misterio crecía, y con él, la tensión en Villanueva del Río. La mañana en Villanueva del Río despertó con un cielo encapotado que presagiaba tormenta, reflejo perfecto del clima que se respiraba en la casa de Carmen. Ella, vestida con una blusa de seda color marfil que se ceñía suavemente a su torso y una falda lápiz negra que acentuaba sus curvas con discreta sensualidad, caminaba de un lado a otro del salón, sus tacones de charol resonando contra el suelo de madera. Un collar de oro fino descansaba sobre su cuello, y sus labios pintados de un rojo profundo daban un contraste intenso a su expresión marcada por la preocupación. Manuel, con su camisa arrugada y las mangas remangadas hasta los codos, intentaba calmarla. «Carmen, no podemos seguir así. Álvaro necesita ayuda profesional, y nosotros también. No podemos cargar con esto solos». Ella asintió, aunque en el fondo sabía que el problema era mucho más complejo. La última noche había sido especialmente difícil. Álvaro había llamado brevemente para decir que no volvería a casa, que necesitaba encontrarse a sí mismo, una frase que sonaba más a excusa que a verdad. Decidida a actuar, Carmen contactó a una vieja amiga de la universidad, Laura, psicóloga especializada en adicciones y problemas juveniles, que vivía en Córdoba capital. Laura, al enterarse del caso, no dudó en ofrecer ayuda inmediata. «Carmen, esto es más grave de lo que parece», le dijo Laura por teléfono. «Álvaro está atrapado en una espiral peligrosa y necesita un programa intensivo de recuperación. Pero para eso, primero debemos localizarlo y ganar su confianza». Esa misma tarde, Carmen emprendió el viaje a Córdoba con la esperanza de encontrar respuestas. Iba vestida con un conjunto casual pero elegante, unos pantalones de lino beige, una blusa de encaje blanco ligeramente transparente que dejaba entrever la delicada piel de sus hombros, y unas sandalias de tacón medio que resaltaban sus piernas largas y torneadas. Su bolso de cuero marrón colgaba de su brazo, y un sutil aroma a jazmín la acompañaba con cada paso. Al llegar a la clínica donde Laura trabajaba, Carmen recibió un abrazo cálido y sincero que le dio un poco de fuerza para enfrentar lo que venía. «Vamos a hacer todo lo posible», le prometió Laura. «Pero también tienes que estar preparada para lo que pueda surgir». Mientras tanto, en Villanueva del Río, Manuel se quedaba solo en la casa, enfrentando el vacío que dejaba la ausencia de su hijo y el silencio de Carmen. Decidió revisar el ordenador de Álvaro, buscando pistas digitales que pudieran ayudar a encontrarlo. Entre correos electrónicos y redes sociales, encontró un mensaje inquietante firmado por el alfarero, invitando a Álvaro a una reunión en un lugar llamado la Villa de los Suspiros, un antiguo caserío abandonado en las afueras del pueblo, conocido por leyendas de encuentros clandestinos y secretos ocultos. Manuel sintió un escalofrío. Sin perder tiempo, llamó a la policía y al inspector José Luis, quien organizó un pequeño equipo para investigar el lugar esa misma noche. Mientras tanto, Carmen y Laura preparaban un plan para abordar a Álvaro cuando lo localizaran, conscientes de que la recuperación sería un camino tortuoso. Al caer la noche, en la Villa de los Suspiros, las sombras se movían con sigilo. Entre las ruinas, un grupo de jóvenes se reunía alrededor de una fogata, y en el centro, Álvaro parecía alternar entre la desesperación y una extraña determinación. Su chaqueta de cuero desgastada y sus jeans rotos eran la armadura de un alma perdida, y sus ojos reflejaban el peso de sus decisiones. De repente, se sintió una voz firme en la oscuridad: «Álvaro Martínez. Esto se acaba esta noche». Manuel y el inspector José Luis aparecieron con linternas y radios, seguidos por otros agentes. El grupo de jóvenes se dispersó rápidamente, pero Álvaro no huyó. Con una mezcla de desafío y alivio, se dejó llevar. Mientras lo acompañaban de regreso, Álvaro miró a su padre con tristeza. «No soy el hijo que querías», murmuró, «pero necesito encontrar mi camino». En la clínica de Córdoba, Carmen esperaba con el corazón en un puño, lista para comenzar la batalla más importante de su vida, pero en las sombras, alguien observaba. El alfarero no había desaparecido, y sus verdaderos planes estaban aún por revelarse. Una última palabra resonó en la noche: «Paciencia». La historia de Villanueva del Río apenas estaba en su punto de inflexión, y todos debían prepararse para el desenlace que se avecinaba, lleno de secretos, traiciones y una lucha por la redención que nadie podría ignorar.
El aire en Villanueva del Río estaba impregnado de tensión y un silencio casi palpable aquella madrugada, mientras Carmen aguardaba en la clínica de Córdoba, vestida con un conjunto sobrio pero elegante, una blusa de seda color marfil que dejaba entrever la línea de su cuello y unos pantalones oscuros ajustados que destacaban su figura sin caer en la ostentación. Sus labios, pintados de un rojo intenso, contrastaban con la palidez de su rostro, marcado por las largas noches de insomnio y preocupación. Un delicado perfume de jazmín y sándalo la envolvía, una mezcla que parecía querer transmitir fuerza y calma a la vez. La puerta se abrió lentamente y Laura apareció con una expresión grave pero esperanzada. «Carmen», dijo con voz suave, «Álvaro ha aceptado comenzar el tratamiento. No será fácil, pero es un paso importante». Carmen asintió, sintiendo un nudo en la garganta que le impedía hablar. Se apoyó levemente en el respaldo de la silla, tratando de recomponerse. La psicóloga continuó, «Nos enfrentamos a adicciones y a heridas profundas. Álvaro tiene que confrontar demonios que ha estado evitando durante mucho tiempo». Mientras tanto, en Villanueva del Río, Manuel se encontraba en la comisaría, dando declaración tras declaración, pero sus pensamientos no lograban despegarse del rostro abatido de su hijo. Esa imagen joven, con la chaqueta de cuero y los ojos perdidos, se le grababa en la mente como una pesadilla constante. Decidido a no rendirse, Manuel visitó la vieja biblioteca del pueblo, un lugar polvoriento con estantes cargados de libros olvidados y olor a madera añeja. Allí, con la ayuda del bibliotecario don Rafael, un hombre de barba blanca y ojos bondadosos, comenzó a investigar sobre la Villa de los Suspiros y su historia oculta. Descubrió que aquel caserío abandonado había sido, décadas atrás, un refugio para artistas y poetas, pero también un lugar donde se gestaron pactos oscuros y secretos que el tiempo no había logrado borrar. Las leyendas hablaban de una figura enigmática que se hacía llamar el alfarero, un hombre que moldeaba destinos y manipulara voluntades desde las sombras. Mientras tanto, Carmen visitaba a Álvaro en la clínica. Él llevaba una camiseta gris ajustada que dejaba entrever sus brazos musculosos, y unos pantalones vaqueros gastados. Su cabello oscuro caía desordenado sobre la frente, y unos ojos azules, intensos y vulnerables, buscaban en ella un refugio que parecía haberse desvanecido. «Mamá», susurró, «a veces siento que no soy yo quien controla esto, sino algo que me arrastra». Ella se acercó, con una sonrisa llena de ternura y una mano que acarició su mejilla. «No estás solo, hijo. Aquí estoy, y aquí estaré. Juntos, vamos a salir de esta oscuridad». Por las noches, Carmen soñaba con esa figura misteriosa, el alfarero, que parecía tejer hilos invisibles alrededor de su familia. Un personaje que, con manos invisibles, moldeaba el destino de Álvaro y quizá también el de ella. Una noche, mientras Carmen se preparaba para dormir, encontró en su bolso un pequeño papel doblado. Al abrirlo, leyó con el corazón en un puño: «No confíes en nadie. El verdadero juego apenas comienza». El mensaje estaba firmado con una caligrafía elegante, pero desconocida. Su mente se llenó de preguntas. ¿Quién le había dejado ese aviso? ¿Era una amenaza o una advertencia? ¿Y qué oscuros secretos escondía el pasado de su hijo? La tormenta que se avecinaba no era solo externa, sino que amenazaba con destruir todo lo que Carmen y su familia habían construido. Entre sombras, secretos y traiciones, la lucha por la verdad y la redención apenas comenzaba, y en lo más profundo de la noche, una voz susurró al viento: «Paciencia, Carmen. Todo llegará a su fin, o a su principio».